Y bueno, para ya no dar más espera, le doy el paso a la experta invitada para la charla del día de hoy, Jenny Alexandra Prieto Duarte. Ella es CEO, directora de proyectos de Red Jenny Prieto Consultores, es ingeniera química de la Universidad de América, MBA en Administración y Dirección de Negocios de la Universidad Internacional Isabel I Castilla, es especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Asturias, es especialista en administración y gerencia de sistemas de la calidad del Convenio Universidad Santo Tomás y es especialista en coaching de la Escuela de Negocios de Barcelona, entre muchos más títulos. Jenny, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicolás, y a toda la comunidad de la revista Latin Pyme. Primero que todo, gracias por extenderme esta invitación a esta charla empresarial sobre inteligencia emocional versus equipos exitosos. Tema que es de bastante interés para mí y, por supuesto, sé que para cada uno de ustedes en sus organizaciones es supremamente importante por los contextos en que nos movemos a diario. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la presentación. Listo, entonces, como ya lo habíamos anunciado, nuestra temática de hoy es inteligencia emocional versus equipos exitosos. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo principal de esta charla del día de hoy es poder fomentar algunos conocimientos individuales, ¿cierto? Que faciliten también su proceso de desarrollo personal, pero también de desarrollo organizacional. Ese desarrollo organizacional pues pretende generar un apoyo mutuo entre los equipos para poder facilitar también los procesos. Por supuesto, siguiente, facilitar también el proceso de integración de estos conceptos en las organizaciones para poder asegurar tener equipos exitosos. Y por último, buscar el balance entre lo personal y poder alinear esto también con las necesidades de la organización. Entonces, esto básicamente van a ser nuestros objetivos hoy. Para eso vamos a arrancar con una pequeña dinámica en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver una imagen, ¿cierto? Y quiero preguntarles para que por favor a través del chat me indiquen qué identifican en esta imagen, qué ven particularmente en esta imagen en relación a estas personas, este equipo de trabajo que observan. Entonces, por favor, anótenlo ahí en el chat para nosotros poder saber qué están observando, o sea, qué está sucediendo en ese proceso. Entonces, por acá Ana Lucía nos dice que trabaja en equipo, Laura que las llantas, que trabajan muy duro pero no es productivo, trabajo en equipo, sobrecarga, un gran esfuerzo, que los elementos no se organizan adecuadamente, que el trabajo individual no redunda en el beneficio colectivo, nos están diciendo por acá, que no hay una correcta distribución de trabajo en equipo, que hay fuerza bruta, por ahí nos dicen también, y bueno, una serie de comentarios acá donde lógicamente estamos observando un, un grupo de personas que aparentemente están empezando a trabajar en equipo, pero que hay unas limitaciones no solamente por las personas que están allí asociadas a ese equipo, sino por los elementos que están allí configurados. Entonces, si nosotros observamos esta carreta, pues tiene unas ruedas cuadradas que están imposibilitando o están limitando, están restringiendo el avanzar de esa carreta. Pero adicionalmente el sobreesfuerzo que está generando la persona de adelante, ¿cierto? En esos momentos no desconocemos si la persona que está adelante está siendo apoyada por las personas que están atrás o si las personas que están atrás están alando la carreta para imposibilitar que se logre el objetivo. Entonces, en ese sentido, lo que se busca principalmente es poder configurar un equipo de trabajo que pueda no solamente poner a andar esa carreta, sino también resolver problemas en caliente y poder trabajar juntos para poder ejecutar muchísimo mejor el trabajo. Pero para eso, ¿qué se necesita? Entendimiento, ¿cierto? Se necesita comprensión, se necesita que las personas de alguna u otra manera puedan aprovechar también sus roles, sus habilidades, sus conocimientos, para poderlo colocar en el equipo y poder asegurar también los resultados que tenemos previstos. Pero hay algo muy importante que juega acá un papel
clave, digamos, en ese proceso, y es la inteligencia emocional. Si el equipo no está dispuesto a transformarse, a colocar las ruedas redondas en esa carreta, a trabajar en equipo, a enfocarse, o sea, ponerle foco al enfoque, como lo menciono yo normalmente en mis charlas, para poder asegurar que ese resultado se logre. De lo contrario, pues vamos a seguir andando con ruedas cuadradas y vamos a tener diferentes dificultades. Y como lo dicen por acá, tener comprensión y pensamiento asertivo. Muy bien, Diego Mauricio. Entonces, eso es fundamental en este equipo de trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, primero entendamos qué es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, de acuerdo con la definición de Kantesbach y Smith, es un pequeño número de personas que tienen habilidades complementarias y que buscan un propósito común. Esto con el fin de tener unos resultados de desempeño que permitan que entre todos seamos responsables frente a ello. Siguiente. En ese sentido, entonces, primero, ¿qué requerimos? Tener una autoobservación, un autoconocimiento de quién soy yo, cómo me están percibiendo y cómo actúo frente a las situaciones del entorno. Ese autoconocimiento es clave también para nosotros poder trabajar todo este proceso de inteligencia emocional. Si nosotros no tenemos ese autoconocimiento, no nos observamos, pues va a ser muy difícil generar esa autogestión y, por supuesto, tomar decisiones que nos permitan avanzar en el desarrollo organizacional y que, por supuesto, le genere valor también a nuestras vidas. Siguiente. Muchas veces nuestra percepción no concuerda con el 100% de cómo nos están viendo los demás. Las personas nos pueden estar viendo de una forma y nosotros podemos estar observando de alguna forma. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez, y si les ha pasado, por favor, colóquenme una manito o un número 5 en el chat, de que de pronto ustedes se autoperciben, no, es que yo soy de mal genio, ¿cierto? Pero de pronto hay personas que de pronto dicen, no, usted no es de mal genio, me parece que es una persona exigente y yo no considero que sea de mal genio. Entonces miren que esa autoconcepción, esa consideración que tenemos de nosotros mismos puede estar asociada a una creencia que ha sido infundada con el tiempo, que la fuimos alimentando nosotros personalmente, pero que no necesariamente es la realidad de todo nuestro entorno, de todo nuestro contexto. Siguiente. Entonces, para eso quise aprovechar una herramienta que se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari tiene 4 componentes o 4 cuadrantes que son claves para explicar esto que les estoy mencionando. Y justamente es una herramienta que nos permite conocernos mejor y nos da de alguna manera una indicación de cómo estamos nosotros parados frente al mundo. Entonces, tenemos primero un área libre o pública, que es un cuadrante donde todo lo que nosotros trabajamos es conocido por nosotros mismos y por los demás. Aquí se incluye normalmente aspectos asociados con experiencias, emociones o pensamientos. Probablemente las personas que han asistido a nuestras charlas con anterioridad acá en Latin Pymen saben que, por ejemplo, yo soy conferencista, ¿cierto? Entonces eso lo sé yo y ustedes también lo saben, ¿cierto? Entonces es algo que hace parte de lo público y que ustedes lo reconocen. También tenemos un área ciega, que es el cuadrante que incluye aquello que desconocemos de nosotros mismos, pero que sí conocen los demás. Por ejemplo, algo que hemos descubierto tras un comentario de alguna persona o un amigo de confianza que nos puede revelar alguna situación que no veíamos antes. Entonces, eso pues va a generar que se empiecen a notar algunos rasgos de nuestra personalidad y que de pronto nosotros mismos no lo estemos viendo, ¿cierto? Entonces, no, es que esa persona es creída, es que esa persona no sé qué, y de pronto yo no me autodescribo como creída, ¿ya? Tercero, el área oculta. En ese cuadrante normalmente se incluye todo lo que conocemos de nosotros, pero que desconocen los demás. Pensamientos, rasgos de personalidad, o situaciones o cosas que hacemos que normalmente las personas desconocen. Por ejemplo, en mi caso, fíjense que en mi perfil no está y probablemente las personas que no sean tan cercanas a mí desconocen que, por ejemplo, a mí me encanta bailar, ¿cierto? Me encanta el baile. Eso es algo oculto tal vez para el público que está presente hoy acá
en el auditorio virtual, pero que sí es conocido por mí. Y el área desconocida, que es un cuadrante donde normalmente se incluye todo aquello que desconocemos de nosotros mismos y que también desconocen los demás. Aquí normalmente es donde hay un gran potencial de descubrir aspectos que de pronto desconocíamos y que nos hace salirnos de la zona de confort. Básicamente salirnos de nuestras creencias, de lo que nosotros hacemos en el día a día, que los otros no sabían. Y el ejemplo más claro de esto es cuando nos arriesgamos a hacer algo. Por ejemplo, yo no sabía que yo era capaz, por ejemplo, de escalar, ¿cierto? Escalar una montaña. Lo desconocía y los demás también lo desconocían. Entonces, miren que ahí es donde vienen los grandes retos de oportunidad que nos permiten de alguna manera también desarrollar nuevas maneras de ser y poder facilitar también lo que somos y lo que queremos que los demás vean de nosotros. Entonces, la ventana de Johari, digamos, nos brinda ese beneficio para asegurar también que esto nos brinde, digamos, algún tipo de herramienta para también autodescribirnos y poder facilitar en ese sentido lo que somos. Entonces, hacer ese autoanálisis se convierte en algo fundamental en un entorno de inteligencia emocional. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué necesitamos ser y hacer? Actuar con coherencia. Siguiente. ¿Por qué? Porque es fundamental asegurar que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos esté totalmente alineado, para que de esa manera no impida que de pronto podamos tener una mala comunicación, un mal relacionamiento con las personas. Lo que pensamos está asociado a los pensamientos, a la mente. Lo que sentimos a nuestros sentimientos. Lo que decimos a cómo verbalizamos las cosas y lo que hacemos a cómo nos estamos comportando, cómo estamos haciendo nuestras actuaciones en público, ¿cierto? Eso es fundamental en ese aspecto. Entonces, acá es donde entra el elemento de la inteligencia emocional, y es si esos elementos están en coherencia y los sabemos administrar, los sabemos gestionar, pues vamos a poder llevar a los equipos de una manera exitosa a los resultados que estamos buscando. Siguiente, por favor. Entonces, acá es muy importante saber qué es la inteligencia emocional. Siguiente. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, que es una persona que ha estudiado mucho sobre este tema y que, por cierto, tiene un libro que se llama La inteligencia emocional, y también es la persona que ha estado trabajando sobre los diferentes tipos de líderes o estilos de liderazgo, que también les recomiendo revisar. Dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás, así como el conocimiento para manejarlos, ¿cierto? Entonces, el reconocer los sentimientos, el saber cómo los estamos operando, nos va a permitir facilitar ese proceso. ¿Qué beneficios tenemos? Siguiente. Pues principalmente, lo primero, tener autoconciencia, ¿cierto? Esa autoconciencia es la que nos va a permitir sacar ese observador, poder saber nosotros cómo nos estamos comportando, si lo estamos haciendo de una manera asertiva, de una manera acertada, si nosotros estamos teniendo resultados adecuados a partir de nuestros procesos de comunicación, si las relaciones que tenemos son las relaciones que queremos, ¿cierto? Ese autodiagnóstico es fundamental. Segundo, elegir las actitudes. ¿Cierto? Nosotros tenemos libre albedrío y podemos decidir estar bien o podemos decidir estar mal. Eso es una elección, es una decisión, y por supuesto garantizarlo pues depende de mi autoconocimiento. Por eso lo primero es súper importante. Tercero, el poder mirarme cómo yo me comporto trabajando en equipo, aplicando esa autoconciencia y eligiendo esas actitudes. Si yo soy capaz de gestionar esas emociones a partir de lo que estoy viendo en el equipo y enseñarle a otros, pues tengo un gran aporte, digamos, a ese proceso de inteligencia emocional. También esto me va a permitir generar crecimiento y desarrollo, porque claro, en la medida que mis jefes o las personas con las que yo trabajo observen que mi actuación es cada vez más segura, es cada vez mucho más asertiva, eso va a permitir que de una u otra manera facilite el proceso de que no solamente de trabajar en equipo, sino también de poder
generar un propio proceso de crecimiento y desarrollo personal que me permita, ¿por qué no pensarlo?, en avanzar en promociones, ascensos o mejoramiento incluso de mi escala salarial, si yo estoy demostrando que efectivamente mi autocontrol me facilita y me da herramientas para poder también liderar a otros. Pero eso depende también de la forma como yo me esté comportando, ¿cierto? De la forma como yo esté actuando en ese contexto. La motivación es fundamental, es un detonador significativo. Entonces, la inteligencia emocional, si yo logro gestionarla y administrarla, eso me va a permitir también asegurar que yo esté en todo momento en una postura de estar dispuesto, de estar siempre pensando adelante, de no dejar a nadie atrás. Y por supuesto que garantice que de alguna manera esa motivación me ayude y me aporte en el proceso de gestión de personas. Y por supuesto, el liderazgo es clave, y acá es donde Goleman nuevamente con sus estilos de liderazgo indica sobre la importancia de que en esos estilos se incorpore la inteligencia emocional. Por eso es que hay unos que son, digamos, más demandantes y otros menos demandantes en torno a las características que tiene el estilo. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un estilo de liderazgo autócrata o coercitivo, es probable que la inteligencia emocional en este caso sea alta o sea baja, dependiendo del contexto. Alta, por ejemplo, en el caso en que sí, yo puedo ser coercitivo, pero yo no me voy a dejar afectar por lo que tú me digas, ¿cierto? Pero también podría ser baja en el sentido de cómo yo trato al otro. Entonces, si yo estoy tratando al otro con maltrato, de manera peyorativa o de una manera que no corresponde, pues ahí estaríamos viendo la inteligencia emocional en otro contexto. Así las cosas, siguiente, Goleman entonces resume esto en que no se puede tener éxito solamente dependiendo de nuestras facultades intelectuales, sino que el manejo correcto de las emociones son la piedra angular del éxito, ¿cierto? Entonces miren que él nos lo está ratificando. Si nosotros pensamos que solamente teniendo intelecto vamos a lograr los resultados, estamos muy equivocados. Acuérdense que hay actitudes y aptitudes. Las aptitudes se aprenden con base en técnicas, herramientas, modelos, etc. Pero probablemente, y ustedes me dirán allá con un número 5 con una manito, que es mucho más fácil llegar a una persona que tiene buena actitud, ¿sí? Porque al final no podría enseñarle lo otro, ¿cierto? La técnica de eso se aprende. Y si tiene buena actitud, seguramente va a aprender mucho más rápido. Entonces, eso nos va a facilitar también que todos esos procesos de ajuste que tengamos sobre las personas me permita también generar esa piedra angular de éxito. Eso es clave, digamos, en ese desarrollo. Ahora, ¿cuáles son las características de la inteligencia emocional? Siguiente. Estas características se resumen en 5 características claves. La primera, siguiente por favor, la primera es el autoconocimiento. El autoconocimiento es la capacidad de conocerse a sí mismo, siguiente, para tener la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo instante en que están ocurriendo las cosas. Y ahí es donde sale mi observador, cómo yo me estoy autopercibiendo en el mundo, cómo estamos nosotros mirándonos. Y no es solamente entrar al baño a mirarse en el espejo, aunque ese podría ser un ejercicio, ¿cierto? Entrar, mirarme al espejo y autopreguntarme cómo me estoy percibiendo y qué estoy haciendo, ¿cierto? Pero también cuando tengo una actitud negativa frente a los demás, hacer un alto en el camino y reconocer también si hay alguna emoción que esté aflorando con base en alguna situación que se haya presentado. Siguiente, viene el autocontrol. Entonces el autocontrol tiene que ver con la capacidad para controlar las emociones y autorregularse. Entonces, claro, hay algo que es muy importante y que lo trabajamos mucho en coaching, que es una emoción, es la traducción de un sentimiento a una emoción, algo que se está sintiendo. Esa emoción va a ser la traducción de un pensamiento o algo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Se transforma en una emoción. Y esa emoción me puede llevar a una acción y me puede llevar además a un resultado. Entonces, si mi sentimiento es de tristeza, probablemente las acciones no van a estar encaminadas a un resultado específico.
o el resultado va a ser negativo, ¿cierto? Pero si mi emoción está orientada a que yo estoy motivado, a que yo quiero hacer las cosas, voy a accionar esas actividades o esas tareas que yo quiero hacer y voy a obtener los resultados planificados. Entonces, miren que ahí el tema de la autorregulación es importante. Siguiente, por otra parte viene la automotivación, que no es solamente sino la motivarse a sí mismo, sino también ser capaz de ordenar las emociones. Siguiente, por favor. Esa automotivación me va a permitir facilitar el proceso, arraigar, digamos, eso que yo estoy sintiendo, pero además poder ajustar lo anterior, que es el autoconocimiento y el autocontrol, a través también de inspirar a otros, ¿cierto? Y poder motivarme de una manera significativa para poder alcanzar los resultados. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, estos tres aspectos, pues son, digamos, como esa primera parte de la inteligencia emocional. Ahora vamos a ver las otras dos. Siguiente, por favor. Entonces, la empatía. La empatía es fundamental para conocer a otros, pero es la habilidad de entender lo que siente también el otro, ponernos en el lugar de las otras personas. Esto en la inteligencia emocional es importantísimo porque recuerden que en la definición no solamente son mis sentimientos, sino también los sentimientos de los demás, cómo yo estoy haciendo sentir a los demás. Eso también tiene que ver con la inteligencia emocional. Siguiente. Y por último, las habilidades sociales, que son la capacidad de control de las relaciones y ser capaz de manejar las emociones del otro, ¿cierto? Sin atropellar, sin golpear, sin nosotros tomar las cosas personal, sino tener un relacionamiento que articule la automotivación, el autocontrol, la autoconciencia y poder anclar también esa empatía. Entonces, esos elementos son los que nos van a facilitar justamente que la inteligencia emocional empiece a aflorar. Todos tenemos la oportunidad y la posibilidad de administrar nuestra inteligencia emocional, pero claro, los médicos también se enferman y yo no les puedo dar garantía de que haya un 100% de inteligencia emocional en todas las personas, porque las personas nos podemos dejar afectar en algún momento por algo que puede estar por fuera de eso que yo ya sé gestionar y sé manejar, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que puedo tener una vida mucho más tranquila y puedo tener mejor relacionamiento en la medida en que yo empiece a identificar. Siguiente, por favor. Entonces, normalmente, ¿cómo se comporta una persona sin inteligencia emocional? Pues normalmente es una persona que se estresa, que no reconoce lo que está sucediendo, que en ocasiones puede tener problemas de entendimiento con los demás, de cómo se siente y lucha permanentemente para mantener relaciones saludables y no lo logra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se puede trabajar y se puede autogestionar. ¿Cómo? Pues primero, eso es como igual que cuando una persona es alcohólica. Al comienzo va a haber una etapa de negación, luego una etapa de reconocimiento y una necesidad de hacer ajustes. Ese ajuste se puede hacer a través de coaching, pero ya para casos más extremos probablemente se requiera también de psicólogo, ¿cierto? Dependiendo pues las situaciones emocionales que nos conllevan. El coaching personal, por ejemplo, nos puede ayudar. Puede ser coaching ontológico o puede ser coaching ejecutivo, por ejemplo, para los cargos directivos, nos puede ayudar, digamos, a autoajustar o regular algunas de esas emociones que estamos trabajando. Y por supuesto también a empezar a trabajar en el relacionamiento también con los demás, porque hay ocasiones donde nosotros de pronto no estamos cayendo en la cuenta de la importancia que tiene de podernos gestionar adecuadamente y poder facilitar también estos procesos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo primero? Conocer nuestro temperamento. Entonces, acá les estoy dejando un enlace ya para que ustedes lo consulten, que tiene que ver con un test de Alexander Harvard, que tiene que ver con 4 tipos de temperamento. Estos temperamentos normalmente se clasifican en 4. Este es el caso de este test. Hay otros tests que también ustedes pueden consultar, pero este es el que les traigo hoy en relación a nuestra charla. Entonces tenemos el caso del melancólico, el colérico, el flemático y el sanguíneo. El melancólico normalmente gira en torno a las ideas,
Normalmente sus puntos fuertes en el temperamento es que son personas que se inclinan a la contemplación, a la perfección, son independientes, son pacientes y resistentes. Ya ustedes se van a ir ubicando de acuerdo a lo que ustedes creen que son ustedes. Acuérdense que en la ventana de Johari también hay otros que los están viendo y puede haber otras cosas que afloren que de pronto ustedes no estén viendo. Entonces, combinar estas dos herramientas sería muy interesante. Normalmente los puntos débiles del temperamento melancólico es que tienen tendencia a dejarse absorber por los pensamientos y sentimientos, o sea, se dejan llenar por allá de una nube de pensamientos y empiezan a repetirse constantemente las cosas, ¿cierto? A repensar. Le temen a la acción, normalmente son personas ansiosas, le temen a la incertidumbre, no les gusta asumir riesgos, son pesimistas, trabajan muy mal en equipo y les gusta hacer las cosas a su manera y fácilmente se sienten ofendidos y tienen tendencia a criticar a otros. Los coléricos normalmente están orientados a la acción, a los resultados. Sus puntos fuertes es el entusiasmo, la toma de decisiones, la autoconfianza y que son conscientes de sus talentos, lo cual les da seguridad en sí mismos. Son emprendedores, son gestores natos, líderes y les gusta el poder. Las debilidades es que pueden tener orgullo, o se pueden sufrir de orgullo o ira en algunos momentos, no dedican un tiempo a pensar antes de decidir, son demasiado determinados y entonces a veces pueden tomar decisiones equívocas también. Puede haber un activismo ciego, puede haber confrontación, acá en ocasiones se pueden ubicar también las personas que son coercitivas, no reconocen fácilmente el error y en la dirección a personas les cuesta mucho respetar los sentimientos de los demás y se tienden a convertir en que les sirvan, ¿no? Que sean serviles. El flemático normalmente busca sobre todo la tranquilidad y la paz. Su fortaleza o su punto fuerte es, normalmente es desapasionado, le gusta escuchar, es tremendamente empático, es profundo en su sentido del deber, tiene una voluntad de hierro, es muy perseverante y normalmente es una persona calmada. Mientras que los puntos débiles, nada le hace sentido, normalmente evita los conflictos, le da miedo a equivocarse y fácilmente se siente superado por los demás, justamente por ese temor de arriesgarse. Y por último, el sanguíneo es espontáneo, vive la relación con las personas. Este temperamento normalmente, sus puntos fuertes es que ama a las personas, quiere hacerlas felices, normalmente están en los estilos de liderazgo afiliativo, es muy amistoso, comunicativo, le encanta la aventura, son personas muy despiertas y digamos, están muy atentos a los detalles. Por otra parte, en los puntos débiles, le cuesta controlar mucho sus sentidos, ¿cierto? Se desconcentra muy fácilmente. Normalmente la diversión es un aspecto muy importante para su motivación, si no tiene eso, pues no avanza. Tiende a ser superficial, inestable, se siente atraído por todo lo nuevo y quiere complacer a todo el mundo. Entonces, ya probablemente ustedes se habrán ubicado en alguna de estas ventanitas, ¿cierto? Ahí en el chat, por favor, escríbanme quiénes se consideran melancólicos, quiénes coléricos, flemáticos y sanguíneos, ¿cierto? Y como para que ustedes se autorreconozcan. De todas maneras, aplicar esta encuesta les va a dar más precisión. Entonces, escriban qué es lo que ustedes autoperciben y luego hagan la encuesta, ¿cierto? Probablemente después de aplicar esa encuesta les puedo asegurar. Por acá preguntan si el perfil es único o mixto. Normalmente es mixto, Mónica, ¿sí? Pero hay uno que prevalece. Normalmente puede haber uno que prevalece, uno o dos que prevalece. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso también. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, claro, después de conocer nuestro temperamento, pues debemos saber y conocer las características de los equipos de trabajo. Entonces, lo primero, tener objetivos claros, discutidos y asumidos, porque dependiendo de eso también vamos a operar como en lo individual como en el equipo. Y ahí van a empezar a aflorar estos temperamentos y por tanto nuestra inteligencia emocional. Eso va a conllevar a afrontar los conflictos y no rehuirlos. Si yo soy una persona que ya he reconocido que tengo un temperamento, que tengo dificultades y que puedo autogestionarme y autocontrolarme, no voy a rehuir, ¿cierto? Sino voy a enfrentarlo. Siguiente.
Aceptarnos mutuamente, saber que somos distintos, que podemos actuar de diferentes maneras y poder enfrentarlo de la mejor forma. Siguiente, las decisiones normalmente las adoptamos por consenso, ¿cierto? Sin caer en una diplomacia extrema, pero sí como que entendiendo al otro y escuchando los puntos de vista, ¿cierto? De esa manera podemos llegar a acuerdos. También muy importante evaluar el funcionamiento. Siguiente, para que de esa manera nosotros veamos el desempeño que estamos enfrentando y si de alguna manera lo estamos acogiendo de manera adecuada, ¿sí? Si somos constructivos, si lo podemos trabajar de una manera adecuada con los demás. Y por último, el liderazgo compartido, ¿cierto? Que nos va a permitir de alguna manera también facilitar estos procesos de trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Entonces, ese liderazgo constructivo nos va a ayudar también a que entre todos podamos construir resultados de manera bien ajustada y que se orienten a lo que nos queremos enfocar. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ahora bien, juega un papel muy importante los roles, ¿cierto? El rol que tiene cada ser humano es propio. Yo tengo un rol a partir de mi personalidad y según eso opero frente a los demás. Pero cuando estamos en un equipo, no puede predominar ni mi temperamento ni mi personalidad. O sea, claro, va a ser significativo al momento de trabajar, pero también debo entender que hay momentos en que tengo que ceder y que debo negociar, llegar a acuerdos, para que de esa manera podamos alcanzar los objetivos. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos otra metodología que la expone Belvin, que es la descripción de resumen de roles del equipo. Esta es tan solo una metodología que miren que si se compara, si se combina con la ventana de Johari y con el test de Alexander, podemos sacar unas herramientas poderosísimas también para poder empezar a determinar nuestra inteligencia emocional. Entonces, evaluemos qué tipo de líder soy. Y para eso Belvin nos plantea 3 tipos de roles: los pensadores, los que están dados a la gente y los que están asociados al accionar. Siguiente, por favor. Entonces, para resumirlo y hacerlo más entendible, más digerible, acá voy a hacer un ejemplo. ¿Qué roles se necesitan para organizar una fiesta y por qué? ¿Cierto? Entonces, normalmente está el que planea la fiesta. Entonces, el que planea la fiesta probablemente es uno de los roles cerebro, que es una persona creativa, imaginativa, libre pensador y genera ideas y resuelve problemas difíciles, ¿cierto? Entonces, ahí es el organizador de la fiesta. Pero hay alguien que está encargado de la logística, ¿cierto? Entonces, esa persona encargada de la logística es el investigador de recursos. Entonces, es una persona extrovertida, entusiasta, es el que está buscando la música, es el que está buscando el salón, la comida, etc. Hay otro que es el que va a reunir la gente. Entonces, por ejemplo, el rol cohesionador. Es cooperador, perceptivo y diplomático, escucha y impide los enfrentamientos. Entonces, normalmente es una persona sociable y busca a las personas. Y así sucesivamente yo puedo distribuir los roles. Fíjense que cada uno tiene unas características distintas y de acuerdo a eso yo configuro mis equipos. Siguiente, por favor. Entonces, así como las hormiguitas nos enseñan tantas cosas, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, estos pequeños insectos asumen roles, incluso aun cuando ello les lleva a costar la vida. Hay una colonia, pero hay unas hormigas que lideran y trabajan de manera colaborativa, de tal manera que puedan lograr el resultado. Siguiente, por favor. Entonces, en el trabajo en equipo, además de lo que ya hemos mencionado, cosas muy importantes. Autorreconocernos, conocernos, ¿cierto? Utilicemos la ventana Johari. Segundo, apliquemos el test para saber también cuál es nuestro temperamento. Identificamos qué tipo de roles nosotros podemos tener, ¿sí? Y otra herramienta que también podemos aprovechar es el trabajo del equipo aplicando las 5C. ¿Cuáles son esas 5C? Siguiente. Entonces, ¿cómo nos podemos complementar? La complementariedad, ¿cierto? Cómo esos roles hacen que nosotros podamos ajustarnos y podamos trabajar hacia un mismo resultado. Siguiente, ¿cómo nos podemos coordinar? Porque no solamente complementar, sino también de qué manera nos estamos coordinando
para que todos vayamos enfocados, ¿cierto? Sin tener de pronto diferencias. Y ahí es donde aplica un concepto muy importante sobre el estilo de liderazgo y que hayan líderes, digamos, que estén también presentes en ese desarrollo del equipo. Siguiente, la comunicación. Tener comunicación asertiva, pero además comunicación efectiva. De tal manera que el equipo se puede entender. Y es en la comunicación donde nosotros podemos revelar muy fácilmente la inteligencia emocional. Siguiente, la confianza nos va a permitir facilitar también los procesos de apoyo mutuo y de poder entender que los valores y principios son fundamentales. Y por último, el compromiso, ¿cierto? El compromiso es el que nos va a permitir de alguna manera asegurar que todo lo anterior se logre, ¿cierto? Siguiente, y de esa manera poder aprovechar y poder desarrollar esto en los equipos de trabajo. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá rápidamente entre todos, simplemente para efectos de comprender también todo esto. Siguiente. De forma individual van a escribir ahí en el chat y de forma muy creativa todos los usos que ustedes consideran se puede hacer con este elemento, ¿cierto? Entonces van a escribirlo ahí en el chat, por favor. Los usos para este elemento. Entonces, en este momento va a correr 30 segundos para que lo escriban ahí en el chat. Todos los usos. Exprimir, martillar, jugo de limón, exprimir, molde, exprimir, golpear, sacar jugo de limones. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que aunque la mayoría ha colocado exprimir limones, otros colocaron exprimir otras frutas, otros escribieron machacar, golpear, etc. Si estuviéramos en un escenario donde estuviéramos trabajando conjuntamente, piensen cómo la idea de todos puede sumar en la configuración del equipo. Siguiente. Entonces, ¿qué ventajas se tienen al trabajar en el equipo? ¿Sí? Se tienen muchísimas, porque pues eso nos va a facilitar también la tarea y nos va a permitir que a través de esas ideas creativas podamos desarrollar mucho más nuestro potencial. Y es donde requerimos esa inteligencia emocional. Siguiente, por favor. Por supuesto, eso nos va a permitir avanzar en un camino y en una dirección correcta. Siguiente, por favor. Para eso, pues necesitamos revisar cuáles son las ventajas de los equipos de trabajo. Y esas ventajas son las siguientes. Pásalas todas, por favor. Primero, varias cabezas piensan más que una. Segundo, el trabajo en equipo es mucho más eficiente que un número de individuos trabajando solos. Miren, acá salieron que hacer arepas, que facilitar el tiempo, que poner la masa y rellenar la arepa. O sea, muchas cosas salieron acá en lo que ustedes escribieron en el chat, ¿cierto? Si lo hubiéramos hecho solitos, tal vez no hubiéramos obtenido ese resultado. Los miembros de los equipos aprenden nuevas habilidades y conocimientos entre ellas. Entonces, imagínense, con ese aparatico, pues hasta donde yo sabía se exprimían limones, pero por acá alguien dijo que se podían hacer arepas. Entonces, miren todo lo que podemos explorar a partir de ese trabajo. Adicionalmente, el equipo proporciona apoyo cuando alguno de los miembros tiene algún problema. Entonces, si alguien no sabe qué más hacer con ese elemento, pues alguien de pronto le va a decir, no, pues es que también nos sirve para tomar tequila, como nos dice alguien por acá, ¿sí? O un miembro del equipo va a tener más control sobre lo que está haciendo. Entonces, claro, siempre hay alguien que va a regular a los demás, por eso es importantísimo un líder también en el equipo para tener mayor éxito en ellos. Y una visión en común que nos mantenga en seguir avanzando. Siguiente, por favor. Entonces, esos equipos de trabajo también van madurando con el tiempo. Y para poder alcanzar los resultados, pues es importante saber que cada etapa en la que se encuentra el equipo de trabajo va a ser importante. Y esto nos va a permitir hacer los ajustes que sean necesarios. Inicialmente trabajamos en grupo, ¿cierto? Cada uno piensa por su lado, pero no con un objetivo común. En algún momento se crea un falso equipo, pero no se tiene alguien que lo comande. Ya cuando empezamos a notar que hay unos roles, que hay un líder, pues vamos a llevarlo también a un equipo real y por supuesto a tener equipos de alto rendimiento, que son los que normalmente están empoderados y que no necesitan de instrucciones adicionales para poder avanzar. Siguiente, por favor. Entonces, esos equipos se configuran bajo diferentes etapas. Entonces, la primera es una etapa de formación, donde hay relaciones cordiales y creación de confianza. Siguiente. Segundo, entonces tenemos etapa de tormenta, donde aparecen los conflictos. Tercero,
La etapa de normalización, donde se establecen acuerdos y compromisos, y por último, la etapa de desempeño, donde el equipo está en su máximo potencial y hay crecimiento y logros. Para poder lograr todo esto y lograr ese equipo real, pues necesitamos que exista tormenta, ¿cierto? Porque en la tormenta es donde nosotros nos vamos a conocer y ahí es donde vamos a sacar la inteligencia emocional. De tal manera que eso nos permita también hacerle frente a esos conflictos que se nos van presentando. Siguiente, por favor. Algunos aspectos claves. Pasemos las completas, por favor. Detectemos la emoción que hay detrás de cada uno de nuestros actos. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me estoy comportando así? Segundo, también ampliar mi lenguaje emocional. No es tan mal mostrarse también vulnerable. Yo puedo estar triste o puedo estar bravo, pero si no completo o no cuento qué es lo que me está pasando, pues va a ser muy difícil que los demás me entiendan. Tercero, controlar lo que se piensa para controlar cómo me comporto, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene el autoobservador. También entender por qué el comportamiento y también bajar las expectativas y también saber que hay mundos emocionales ajenos que desconocemos. Aprender a trabajar nuestra comunicación asertiva es fundamental, ¿cierto? Tanto lo que pensamos como lo que verbalizamos y lo que gesticulamos, porque a veces los gestos también nos delatan, podamos desarrollarlo adecuadamente y mejorar nuestras habilidades sociales. Siguiente, por favor. Tips, ¿cierto? Ya para ir cerrando acá nuestra charla de hoy. Entonces, buena disposición de mejorar emocionalmente, eso es lo primero, que yo esté dispuesta también a obtener ese cambio, aprender a manejar las dificultades del día a día, todos la vamos a tener, pero en la medida que yo reconozca cómo yo lo puedo gestionar sin tener que alterarme, pues eso también me va a facilitar el logro de resultados. No castigarse con pensamientos negativos, eso va a llegar en algún momento, pero entonces también como buscar herramientas que me permitan también autogestionar eso. ¿Cierto? Si ya es extremo, pues ya tenemos que ir al psicólogo, ¿cierto? Porque pueden haber riesgos mayores a eso. Pero si es de autocontrol, pues aprenderlo a trabajar. Tener una mente mucho más abierta a los demás, que nos va a permitir gestionar la empatía, escuchar también el cuerpo que me está diciendo, ¿cierto? Porque a veces mi postura, mis gestos y todo eso me pueden delatar. No tomarnos las cosas personal y, por supuesto, resolver los conflictos de una manera muy asertiva, como ya lo hemos mencionado. Siguiente. Entonces recordemos que llegar juntos, siguiente por favor, es el principio. Mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Y para tener éxito necesitamos trabajarnos primero nosotros para poder interactuar con otros, ¿cierto? Entonces primero el autoconocimiento, trabajar conmigo mismo para luego trabajar con los demás y poder gestionar equipos de éxito. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias a cada uno de los asistentes por esta charla, por la participación en la charla el día de hoy. Acá están nuestros datos de contacto de la firma Redit Consultores, firma que fue invitada para llevar a cabo esta charla, que pues hicimos un gran esfuerzo por darles un buen contenido en esta corta hora. Y pues acá quedan nuestros datos de contacto. Somos especialistas en consultoría, capacitación, auditoría y por supuesto coaching para gestionar a través de soluciones de gestión, estrategia y transformación. Muchísimas gracias a todos y si hay preguntas, aprovechamos este momento para hacerlas. Adelante, Nicolás. Perfecto, Jenny, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Antes de revisar si tenemos preguntas el día de hoy, los quiero invitar a que voten en una encuesta que en este momento voy a lanzar. La pregunta es muy sencilla. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy? Hay dos opciones, sí o no. La respuesta es muy sencilla, ya les doy indicaciones, sí, en caso de que no vean la encuesta. Un segundo. Listo, en este momento ya está en pantalla la encuesta. La pregunta, como les digo, es muy sencilla. El conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy. Voten sí o no. Y en caso de que no vean la encuesta, porque en algunos casos sucede, les voy a mostrar aquí en pantalla cómo pueden acceder a la encuesta. En la parte inferior derecha, donde están las figuras, el triángulo, el cuadrado, el círculo, le dan clic y ahí se les despliega una lista. Ahí le dan clic donde dice encuestas. En caso, esto es de computadora, en caso de que estén desde celular,
También es muy sencillo, en la parte inferior derecha le dan en los 3 puntos, luego donde dice actividades, que son las mismas 3 figuras, el triángulo, el cuadrado y el círculo, y luego sí donde dice encuestas. Entonces, mientras vamos a ir resolviendo las preguntas sobre el tema que nos dio Jenny el día de hoy, la encuesta va a seguir abierta para que por favor voten. Esta encuesta es de bastante ayuda para nosotros, para no solo calificar esta sesión, sino también tenerla como indicador para pues mejorar las próximas capacitaciones que tenemos. Listo, entonces vamos a revisar, Jenny, qué preguntas tenemos para hoy. Bueno, aquí dicen que si les puedes regalar el link del test. ¿El nombre del test? Sí. Permíteme un segundito, ya se los paso. ¿Yo se los puedo pasar ahí por el chat? Sí, no hay problema. Permíteme un Y segundo. mientras tanto, invito a los asistentes que quieran participar con la mano, con el micrófono abierto, perdona, que levanten la mano para habilitarle el micrófono. Claro que sí, ahí les voy a compartir el link por el chat para que lo puedan, buscar. Listo, Jenny. Tengo una mano levantada de Julia Andrea García Vasco. Julie, ya te voy a habilitar el micrófono. Listo, Julie, ya puedes habilitar tu micrófono. Hola, Julia, ¿y nos escuchas? Hola, sí, ¿me escuchan también? Hola, Julie. Hola, hola. Ahí ya te escuchamos. Bueno, mi pregunta va enfocada a el gráfico que mostrabas del impacto de rendimiento versus la efectividad del equipo. Tarde, Jenny, ¿qué hacer en caso tal de que, bueno, el equipo está en la etapa esta de falso equipo y se queda en esa transición hacia el equipo potencial, pero no se avanza, o sea, solo está en esa etapa de formación, hay buen liderazgo, pero no se avanza. Hay buenas personas, buenas competencias, habilidades, aptitudes, pero nunca se hace la curva. No es exponencial el crecimiento y pasa el tiempo y pasan los años y sigue igual. ¿Qué puede estar fallando? Claro que sí. Gracias, Julia Andrea, por tu pregunta. Bueno, como lo hemos mencionado antes, debe haber una complementariedad entre los roles del equipo. Si, por ejemplo, nosotros, claro, sabemos que las personas están dispuestas, quieren hacer las cosas, pero falta desarrollar alguna de las habilidades clave para el logro de resultados, que son los que normalmente tienen un estilo de liderazgo visionario, ¿sí? Es probable, Julia Andrea, que en ese caso sea pertinente hacer alguna intervención al equipo, ya sea al equipo completo o de forma individual a alguno de los miembros del equipo, porque ningún barco llega a buen puerto sin un buen capitán, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para poder generar determinación, riesgo y poder facilitar ese proceso, es muy importante también reconocer qué tipo de cualidades tienen las personas en función también del desarrollo particular y el desarrollo del equipo, para de esa manera también facilitar este ejercicio. Eso es lo principal. Y en ese sentido, pues sería importante hacer un diagnóstico del equipo de trabajo, de cómo están operando y de cuáles son sus estilos de liderazgo y estilos de dirección, para que de esa manera también se pueda hacer esa intervención. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Listo, Jenny. Continuamos aquí con Diego Mauricio Rojas, que tiene también la mano levantada. Diego, ya te acabo de habilitar el micrófono, ya puedes prenderlo. Diego, buenos días. Bueno, Diego, mm, tienes tu micrófono. bueno, al parecer no pudimos aquí con Diego. Jenny, no tenemos más manos levantadas por el momento. No sé si quieres añadir algo más para concluir. Claro que sí. Recuerden que un tema como la inteligencia emocional no es un tema que se pueda tratar, digamos, solamente en una charla de 45 minutos, ¿cierto? Es un tema que inclusive, como se los he mencionado ahorita, va a haber momentos en donde se requiere coaching o que se requiere terapia, ¿cierto? Dependiendo, pues, los casos.
Pero también podemos facilitar algunas herramientas donde podemos capacitar al equipo, donde podamos darles algunos insumos que facilite también desarrollar algunas herramientas de estrategia, unas herramientas o estrategias para facilitar el desarrollo de la inteligencia emocional. En ese sentido, pues es importantísimo que empecemos a identificar cuándo tenemos, digamos, esas necesidades y poder facilitar ese proceso. Entonces recuerden que la presentación queda grabada en el aula de Latin Pyme, ¿cierto, Nicolás? Para las personas que pronto tengan inquietud sobre la charla, ustedes pueden ingresar al aula de Latin Pyme y poder visualizar la charla que tuvimos el día de hoy. Correcto, Jenny, así es. Estas sesiones quedan grabadas, las memorias las pueden ver en sus respectivas aulas virtuales o si no también en nuestro canal de YouTube, que en este momento lo estoy enviando aquí por el chat para que entren y se suscriban y pueden ver las memorias no solo de esta charla, sino de todas las que hemos tenido a lo largo del año y de algunas también del año 2023. Entonces, no siendo más, Jenny, te agradecemos por estar aquí en este espacio de valor en nombre de la revista Latin Pyme. También le agradecemos a todos los asistentes por su conexión a este espacio de capacitación.